Si hay algo que hemos empezado a decir cada vez más, a veces no entendemos bien qué significa o cómo podríamos lograrla, es hablar de resiliencia ante la enorme cantidad de eventos que estamos experimentando. Ya pusimos a prueba la resiliencia de nuestro sistema eléctrico con el evento que tuvimos hace algunas semanas, justamente con este apagón total. Pero la resiliencia es algo que tenemos que tener en muchos ámbitos en un mundo que está cada vez más afectado por inundaciones, incendios, en nuestro caso terremotos. Tenemos que tener una capacidad de recuperación y de reacción ante circunstancias inesperadas que se tiene que como desarrollar cada vez más en la medida que el cambio global aumenta. Y es por eso que hoy día queremos hablar con Sebastián Salinas y Cristóbal Escalona. Ambos son uno director ejecutivo, fundador de Balloon Latam, Sebastián, y Cristóbal a cargo del lab, del laboratorio de Balloon, porque han desarrollado en esta institución un índice para poder medir justamente la capacidad de resistir ante estos embates, un índice de resiliencia comunal que nos permite mapear con una simbología que todos conocemos bastante, verde, azul y rojo, qué tan bien o qué tan mal estamos en distintos ámbitos de esta materia. Pero cómo lo diseñaron, qué ámbitos miden, etcétera, es lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos ambos a Futuro 360. Gracias por el espacio. Bueno, Balloon es una institución que está en 79 comunas, todas rurales, de las 346, y nos fuimos dando cuenta que por más que llevamos, no sé, 4 años trabajando con muchos proyectos locales en temas de emprendimiento, llegaba un desastre y todo lo que tú hiciste en 4 años se borra. Se borraba. O sea, caso específico, el desborde del río Mataquito hace un par de años en Licantén, 48 proyectos con los que estábamos trabajando, todo se perdió, incluso nuestra oficina, en ese espacio. Los incendios y muchas de esas situaciones. Entonces veíamos que hay una falta de preparación y muchas cosas eran bastante evitables respecto a esta situación. Entonces dijimos, ¿cómo nos involucramos dentro de este espacio? Es donde vimos que el nivel de información, el nivel de acceso a financiamiento, de priorización por parte de las distintas comunas en las cuales trabajamos, era extremadamente distinto. Después con los incendios de Viña del Mar, que fueron hace ya más de un año, vimos también la necesidad de poder tener los planes de acción climática aprobados, los planes de reducción de riesgo de desastre, el encargado o encargada de unidad de desastre en cada municipio que por ley debería estar. Entonces, y eso tampoco estaba. Y dijimos, ¿cómo podemos tener una línea base de conocimiento de esta materia a nivel país para desde ahí empezar a construir y priorizar y canalizar ciertas inversiones? Y ahí nos empezamos a asociar, empezamos a investigar y ahí contratamos también, en este caso a Cristóbal Mena, una de las personas que más sabe en términos de desastre acá en el país, que trabaja en el Banco Mundial, etcétera, y creamos este índice para poder tener y lograr. Hoy día tenemos 17 comunas, que ahí Cristóbal va a explicar de qué se trata y cómo funciona. Tenemos 17 comunas, pero queremos llegar a la mayor cantidad para con eso poder decir tanto a las empresas, al sector público, en qué tenemos que invertir para que ojalá podamos tener a la mayor cantidad en verde, como tú bien decías. Cristóbal, me encantaría profundizar contigo porque recuerdo muchos años atrás entrevistando a este famoso geógrafo, ¿cierto? Marcelo Lago, geógrafo, diría yo, que decía los desastres no son naturales, son humanos. Porque efectivamente hay un problema de planificación enorme de las ciudades. Cuéntanos un poco cómo diseñaron este índice o qué mide, ejemplos de qué cosas mide como para que la gente también desde su propia realidad pueda imaginar cómo estaría su propia comuna. El índice hoy día tiene 5 dimensiones que se basan principalmente en lo que exige la ley de desastres, la ley 21.364 y las mejores prácticas a nivel mundial en preparación y respuesta ante emergencias y desastres. Estas 5 dimensiones que estuvimos ahí trabajando con Cristóbal Mena, que es este consultor experto, ex subdirector de la ONEMI, hoy día con este rol también mirando distintos desarrollos en el mundo en torno a esto, es una aproximación, y yo creo que esto también es súper importante, es cuantitativa. En el fondo nosotros estamos sacando números que nos permiten decir, oye, esto está rojo, amarillo o verde. Y las dimensiones que hoy día nosotros estamos tomando como una base son la dimensión normativa, en el fondo la comuna, respecto a lo que le exige la ley. ¿Qué tanto están en regla o no? Claro. ¿Tiene su plan? ¿Se está vinculando con los otros instrumentos de planificación, sí o no?
dimensión normativa sobre todo abarca eso, y también ahí hay una parte que podría ser probablemente una dimensión en sí misma, hoy día está incorporada ahí, que es de financiamiento. Hay glosas, hay presupuestos, hay cobertura de protección financiera, seguro, todo eso es la parte normativa. Segunda dimensión, se me salió esto. Segunda dimensión, comunicaciones. ¿Qué tan preparados están los actores que, por ejemplo, hoy día son parte del COVID? Bomberos, CONAF, Carabineros. Para levantar la alerta en el caso del desastre. Levantar la alerta, distribuir alertas, comunicarse entre sí. Uno podría pensar, eso está cubierto. No. Y menos en las comunas más rurales. No, cada vez que queda una escoba, de hecho ese es uno de los hitos. Es uno de los problemas. Equipamiento, además de la parte de comunicación, que es relevante en sí misma, tienen las herramientas que necesitan para entender el territorio, para accionar, para generar, por ejemplo, levantamientos rápidos. Tienen incluso cosas tan básicas. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Walkie-talkie? Podría hasta hacer eso. Que uno también podría pensar, todo el mundo lo tiene. No. Ya. Walkie-talkie, radio VHF. Sí, no, estoy diciendo Eso es la parte de equipamiento, infraestructura, que ahí en el fondo la infraestructura en una comuna es múltiple, pero aquí sobre todo nos estamos enfocando en la infraestructura municipal, en el fondo literalmente el municipio, y infraestructura como albergues, puntos de encuentro, hospitales o centros de atención de salud que, por ejemplo, los albergues en general, ¿qué son? Colegios. Un colegio. O sea, mejor. la infraestructura no es la capacidad de inundación de un río, no es que tenga suficiente borde. La infraestructura es que haya un lugar para recibir a la gente, que la municipalidad se mantenga en pie, cuestiones como. Y que ojalá esos lugares, a propósito también de lo que pasó hace poco con el apagón, tengan sistemas alternativos de provisión de energía eléctrica, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última dimensión, que es la que quizás tiene que ver más con las personas, que justamente le estamos llamando personas, donde estamos evaluando si las personas que están a cargo y que por ley también tienen que gestionar todo tienen esto. Información adecuada. Y tienen las capacidades, están capacitados con lo que tienen que saber sí o no, hay presupuestos para que se capaciten, para incluir incluso a las comunidades que quizás no son el informante calificado, pero que igual son parte de este ciclo del desastre sí o no, y con eso sacamos un puntaje ponderado. Ya. En Chile nos encanta ponernos notas. De las 17 comunas que ustedes han podido analizar, ¿qué nota nos sacamos APP? ¿De 1 a 7? ¿Sí? Estamos como por el 4. 4. Ya. Y en general estamos más abajo del 4, en realidad. O sea, muy deficitario en general en la mayoría de estos niveles. Sí. Y uno de los grandes temas es que es mucho más rentable invertir en prevención en esta parte que en respuesta. Y hoy día todos los esfuerzos están para respuesta y cosas tan concretas como si solamente pensamos en qué cosas están o qué infraestructura está asegurada en nuestro país. Infraestructura, por ejemplo, pública. Prácticamente nada. Nadie va a invertir en un seguro porque algo que no va a poder gastar y lo quiere estar ejecutando. ¿Qué tipo de inversión en preparación uno hace frente a estos desastres? Nada. No sé si viste el caso de Villa Botania en los incendios de Viña hace un año, donde tú ves prácticamente todo un desastre, todo quemado y toda esta villa completamente conservada, etcétera. Eso claramente es una inversión que se hizo a través de USAID, en este caso a través de Cáritas, que preparó a la comunidad, los cortafuegos, lo que está, y mira cuánto fue el resultado de esa inversión, que entonces es muchísimo más rentable y eso no está pasando. Entonces, ¿cómo podemos exigir, visualizar y canalizar para priorización de esta inversión? Justamente eso es lo que nosotros queremos. Y acá hay un tema muy importante, que esto no solamente es trabajo del Estado. Aquí los privados también tienen mucho que decir. Imagínate una empresa que se le quema toda su faena o que sus trabajadores no pueden ir a trabajar o que, no sé, miles de situaciones que la misma empresa podría ayudar. Sí, los costos extendidos de los desastres son muy grandes y en general somos malos para verlos porque somos muy inmediatistas. Y me encantaría saber cómo ha sido la recepción que han tenido, porque en general todo, y en esta época en particular, nos sentimos muy en riesgo de abrir la bata, ¿no? De contar cómo funcionan las cosas adentro, porque uno puede saber que es precario, pero decir que uno es precario, pucha, es mucho más complicado. Entonces, me imagino que si esa es la nota que tenemos, lo que hay adentro es difícil de contar. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido en estas mismas municipalidades para abrir la puerta? En general ha sido súper buena la recepción y también es como chocante la realidad de que es verdad que da vergüenza decir que uno está mal, pero es en realidad... Es liberador igual. No, es que no se sabe que está mal. Porque ¿cuál es la realidad en la que estamos como país? La ley exige que de aquí al 2030 cada municipalidad, las más ricas y las más pobres también, deberían tener una unidad, una persona a cargo, un equipo, etcétera. La realidad hoy día, y sobre todo en las comunas rurales, es que eso no es así. En el fondo, la ley dice, si tú, a falta de una unidad, el alcalde, que es la autoridad máxima, designa a una persona.
¿Cuál es la realidad que suele pasar? Esa persona es la persona que no solamente tiene que ahora gestionar desastres, sino que además es la persona de educación, salud El y Dideco, tránsito. claro, tiene 3 sombreros. Entonces, esa persona está haciendo lo mejor que puede con esos múltiples sombreros. Y lo que nos ha pasado es que la medida que nosotros hablamos con todas estas personas, a veces son equipos, en general es una persona, es que nosotros les hacemos ver que hay cosas que les faltan que ni siquiera sabían. Muchas veces ni siquiera tienen la capacitación, valga la redundancia, que uno podría pensar que personas que tienen esa capacidad de influir deberían tener. Entonces, al final ha sido bien agradecido. Y en las comunas, por ejemplo, en San José de Maipo, en la región metropolitana, que fue nuestro como primer caso, también ya le hicimos una devolución que hoy día a ellos les está siendo útil para orientar. Diseñar un plan de trabajo y para ponerse al día. Sí. Ahora, esta herramienta, ¿cómo opera? Imaginemos la cantidad de municipios que están viendo eventualmente esta entrevista y que quieren hacer este levantamiento en su propia comuna. O sea, hoy día nos contactamos con las personas atingentes, es que también es el desafío del índice, porque no solamente la persona encargada de la unidad de desastre tiene toda la información. Hay información financiera, hay información, por ejemplo, en temas de educación, que son los albergues, que ciertas cosas que tienen. Claro, Entonces, levantar la información ya es levantar un la información desafío. tiene un desafío y eso también es reflejo de lo difícil que es esta información para la toma de decisiones. Entonces, hoy día, por ejemplo, está Antofagasta, está Providencia, está San José de Maipo, Gualeguaychú, Cantén, Bichuquén, varias comunas que estamos, entonces hay una diversidad interesante en las que hoy día ya tenemos, pero la gracia es que nos puedan contactar para poder levantar esta información y nosotros queremos también publicar esto y tener la semaforización para poder exigir también y ayudar a que estos esfuerzos se puedan hacer. Por ejemplo, una empresa que tiene en un lugar operación, cuando tenga el índice y vea lo que está en rojo, en amarillo, en verde, dice, bueno, en vez de las políticas que yo tengo, ¿por qué no hago que mi Algo que esté inversión más orientado. vaya, claro, en lo rojo a lo amarillo y lo amarillo en este caso a lo verde? Y eso también puede ser una empresa que dice, oye, ¿sabes que me gustaría levantar el índice en las comunas donde yo tengo una cierta incidencia? Perfecto, también. Y lo mismo, ojalá con el Estado. Ojalá el Estado también nos pueda ayudar y nosotros queremos disponibilizar parte de esta información para la toma de decisiones que sea de manera informada, pero también priorizada en estos temas porque según tenemos las cifras de inversión en prevención son así extremadamente rentables. O sea, por cada dólar que tú inviertes en Sí, prevención... eso pasa en la salud de los humanos, pasa en la salud de los sí. ecosistemas y pasa, por supuesto, en la salud de las ciudades. Ahora, calza que una de las grandes inversiones pendientes en este contexto de cambio global es la inversión en adaptación. Y de lo que estamos hablando no es solo de prevención, sino de adaptación a la realidad en la que estamos hoy día. El levantamiento del riesgo. O sea, porque ustedes me mencionaban todas estas dimensiones donde se tiene o no se tiene cada una de estas cosas que son como casi como higiénicas, ¿no? Pero el levantamiento del riesgo. ¿Han podido ver cómo las personas nos estamos relacionando realmente con los riesgos que existen a nuestro alrededor? Lo pienso en relación a lo que me comentabas al inicio sobre que la misma oficina de ustedes se vio inundada. O sea, como que uno se instala sin tener idea si por ahí pasa el río, cae la ceniza, etcétera, ¿no? Que nos ha pasado tantas veces en Chile. Sí, ahí La definición de riesgo yo creo que ayuda en esto. ¿Qué es riesgo? el riesgo es una probabilidad. Y es una ecuación. Amenaza por exposición, hay veces que se incluyen otros factores, partido por capacidades o resiliencia. Nosotros un poco, cuando empezamos a pensar en todo esto, nosotros, Balloon, se quiere poner a disposición de esto. Entonces, si queremos ver dónde meternos, ¿cómo sabemos? Nos falta una línea base, nos falta una aproximación más numérica, si uno quisiera, y por eso el índice. Pero creo que tu pregunta atiende también como otro factor. Nosotros acá estamos hablando de levantar información más cualitativa con una aproximación cuantitativa, pero entender el riesgo es entender el territorio. Y ahí, además del índice, también hemos estado aprovechando también la experiencia de Balloon en intervenciones de desarrollo comunitario que tienden al desarrollo sostenible en la ruralidad, también experimentando en cómo entender el territorio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un emprendedor que está, no sé, haciendo su artesanía como lo ha hecho siempre, como que ¡pum!, se pone el lente del riesgo y lo toma como una amenaza o lo toma como una ventaja o se hace cargo? Y como juntos nos hacemos cargo. Eso es lo que, por ejemplo, hoy día estamos prototipando con FOSIS, en un programa que estamos haciendo ahí que se llama Comunidades Preparadas. Postulamos a hacernos cargo de un piloto y lo estamos haciendo hoy día en San Clemente, particularmente en una localidad que se llama La Placeta, en la región del Maule, que queda sumamente aislada, no tiene caminos, puro ripio. El camión de bomberos, si quiere llegar ahí, no puede porque no cabe por el puente. Y lo que hemos visto en cómo, en la medida que las personas, emprendedores, líderes comunitarios, solo habitantes, se juntan,
ven esto con ese lente y se unen, pasan cosas, por ejemplo, en este tipo de territorios que, a pesar de quizás la animosidad que podría haber, las rencillas, la historia, todo eso que uno carga, este es un tema tan importante que te une. Claro, porque aparte yo creo que nunca antes hemos tenido una conciencia tan fuerte de nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza. Tal vez antes era más episódico o estaba más acotado a la cuestión de los terremotos, pero ahora como que es una noticia de todos los días. ¿Han visto ustedes que haya cambiado la aproximación desde las mismas comunas rurales a este tema, la manera en la que perciben el riesgo o cuán relevante creen que es hacerse cargo de las transformaciones que está haciendo el cambio climático? O sea, hay una disposición o está mucho más presente en la conversación de lo que veíamos hace 5 años. Hoy día cualquier tipo de proyecto, inversión, esto que tú decías, me voy a instalar acá. Hoy día igual está la pregunta, a ver, ¿a qué estoy realmente expuesto si es que me instalo de esta manera o con este proyecto? Y eso es algo que vemos que es una tremenda oportunidad para poder involucrar a ese conocimiento que tienen las localidades dentro también de esas capacidades, en este caso de respuesta. Si nos vamos a un sueño que nosotros tenemos este proyecto, se llama Red Resiliente, donde una parte del índice, después tenemos el involucramiento de las comunidades, pero nos encantaría, y algo que queremos trabajar, es crear un fondo para la resiliencia. Y este fondo que puede invertir en estas cosas para poder levantar también ese estándar o ese estado de preparación de cada una de las comunas de nuestro país, sabiendo que es muchísimo más rentable, pero que también esa disposición por parte que hoy día vemos en la mayoría de los dirigentes, líderes territoriales y así como algunas de las comunas con las cuales estamos trabajando, poder canalizarlo en algo extremadamente concreto. Para cerrar, Cristóbal, me encantaría avanzar contigo porque habiendo visto estas 17 comunas, mencionaron 2 que están en el fondo en el radio de la región metropolitana. No sé cuántas son finalmente las que corresponden a esta región, pero si hay un dolor antiquísimo en la ruralidad es la falta de oportunidades, la desigualdad que hay entre las condiciones de un espacio y en el otro. A la luz de este índice, ¿el centro es realmente tan desigual o estamos todos igual de mal? De lo que hemos visto hasta ahora, en realidad Chile entero está bastante atrás. Sí. Pero sí empezamos a observar algunas diferencias en, por ejemplo, San José de Maipo. Por el hecho en sí de estar cerca de la región metropolitana, eso ya te habla de acceso, cosa que quizás tampoco estamos midiendo, pero es muy distinta esa situación de acceso a derivar a alguien que la a la comuna que vemos, que no podía hacer entrar el camión, obviamente. por ejemplo, que eso sería en San Clemente. De todas formas, también la motivación que nosotros tenemos es justamente en torno a la protección de los medios de vida en los sectores rurales. Si hoy día Chile pierde un 1,2% de su PIB año a año por efectos de desastre, si extrapolamos eso al efecto en la persona, la señora Juanita, que se endeudó por asegurar, por invertir en su proyecto, que perdió así de un día para otro, eso es lo que a nosotros sobre todo nos mueve, pero que al final si es que lo pensamos... Y que no es el 1,2% de la vida de la señora Juanita, es el 100% de la señora vida. Y ahí es donde está la brecha de cómo en conjunto avanzamos. Porque si yo preparo el sector rural y no el sector urbano, igual tengo un problema. Por eso un poco nuestra cruzada es cómo visibilizar que este es un problema de todos, no solo de los urbanos y los rurales o de los privados y los públicos, sino de la comunidad, las empresas y los ecosistemas. Les quiero agradecer a los dos por esta conversación y ojalá que mucha gente se meta a este análisis para poder tener una visión más clara de cómo está Chile en general. Gracias por el espacio. Pucha, yo sé que se viene marzo y uno como que empieza a notar las cosas que tiene pendientes y esta es otra. Y es un poquito agotador, pero también... mirando el vaso medio lleno, siempre hay una oportunidad de estar un poquitito más seguro, ¿no? O sea, en la medida en que efectivamente se previenen las catástrofes, se conocen los riesgos, se dimensionan, uno vive en cualquier ámbito que haga eso mucho mejor cuando sabe, cuando no sabe, cuando se ha listado que cuando no, cuando tiene el bolsito hecho y cuando en realidad salió corriendo con lo opuesto. Y por lo mismo es tan relevante insistir en esta conversación que puede sonar un poco majadera a esta altura del año, pero siempre muy relevante. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más.